corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Nos pueden separar del amor de Cristo. A veces pensamos que las presiones, la tribulación, las complicaciones que veíamos también como un regalo de Dios. A veces pensamos que esas persecuciones que pueden ocurrir, la pobreza, hambre o desnudez, o los peligros. Pero mire lo que dice Romanos 8, versículos 38 y 39. ¿Cuál es la respuesta a esas dudas que nosotros podemos tener? Mire cómo lo menciona el apóstol Pablo. Por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Tenemos seguridad en Cristo. Tenemos esa seguridad. Debemos nosotros aferrarnos a esa seguridad que nos ofrece y nos dice la palabra de Dios. Tenemos esa seguridad en Cristo. Mire algo más. Pensemos ahora en la prueba de la vida eterna, la promesa de la vida eterna, la protección de la vida eterna. Veamos ahora cuál es la prueba de la vida eterna que nos dice ese texto. El versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire, cuando en el tiempo bíblico, como en algunos lugares, ¿cierto? ¿Qué se hacía con las ovejas? Se marcaba, porque todos tenían, ¿cierto? Tenían que identificar. Algunas veces calentaban un fierro y le ponían una marca con la insignia o la señal o la letra. Otras veces le marcaban acá en su oreja, se la cortaban de alguna forma especial y esa es mi oveja. Es lo mismo que está diciendo aquí el texto bíblico. El Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y en el siglo pasado, los creyentes del siglo pasado, ¿saben lo que decían? Que Dios nos había marcado a sus hijos con dos marcas, una en la oreja y otra en los pies. Oímos la voz de Dios y le seguimos. Solo nosotros, los hijos de Dios, podemos disfrutar de esa hermosa seguridad. El saber que nosotros podemos tener esa seguridad en Cristo, saber que nosotros podemos disfrutar de oír la voz de Dios, de seguir la voz de Dios. Ahora eso es lo que Dios está esperando cuando tenemos esa seguridad, escuchar la voz de Dios. ¿Escucha usted la voz de Dios? ¿Logra distinguir la voz de su pastor? ¿Logra distinguir cada día qué es lo que Él está diciendo, qué es lo que Él quiere de usted? Ahora cuando distingo la voz de Dios, ¿sabe lo que sigue? Andar tras sus pasos. El que oye mi voz, dice, lo conozco y me sigue. Eso es lo que nosotros de nuestra respuesta sea esta hermosa seguridad. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, vimos esa parte, por Él seremos salvos de la ira. Aquí hay otra palabrita importante que debemos entender y que nos da también mucha seguridad. Dice, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál será esa ira? Dios está enojado con nosotros, Él se molesta. ¿Qué es lo que Él está diciendo el apóstol Pablo? Seremos salvos de la ira. Mire lo que dice, volvamos ahí a Juan 5:24. ¿Se acuerda? Dice que tiene vida eterna. ¿Quién? El que oye, el que cree, tiene vida eterna. Y dice, y no vendrá a condenación. Eso es algo categórico. No vendrá a condenación, ni siquiera vamos a mirar siquiera el infierno en lugar de castigo. Eso es lo que está diciendo la ira de Dios. Es el juicio por nuestros pecados. No vamos a ir a condenación. Dice, y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. No vamos a pasar por ninguna de esas situaciones. Ahora, ¿sabe lo terrible que debe ser esto? Mire, la palabra condenación ahí la describe en la Biblia de esta forma, el original. Juicio o tribunal que va a ser efectivo por el pecado. ¿Se acuerdan lo que dice Hebreos 9:27? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y ese juicio es por el pecado. Vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida, ha pasado de muerte a vida. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Miren lo que dice ahí el texto en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida,
lanzado al lago de fuego. Esa es la condenación que nosotros tenemos, que no vamos a tener, de la cual somos libres, y no vendrá condenación. La Biblia dice que va a ser una terrible sentencia la que van a pasar estas personas que no han conocido a Cristo. Por eso es que nosotros podemos y debemos disfrutar de esta seguridad. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, cuando nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, un escritor bíblico dice que suceden 39 cosas cuando nosotros recibimos a Cristo. ¿Sí? Disculpame, tengo un amigo que no cree que él tenga seguridad de salvación y habla del texto que dice: borraré su nombre del libro de la vida. Y dice que su pastor le dijo que se basan en eso para creer que se pierde la salvación. Bueno, ahí en el texto bíblico acá que vemos en Apocalipsis, aparece que está escrito en el libro de la vida. Y vamos, ahora voy a contestar eso con lo que sigue. Porque quiero que tengan esa seguridad. No puede haber, Dios no puede retroceder lo que Él nos dio. Él no puede hacer algo en contra de lo que Él, cierto, nos prometió. Por eso es que quiero que entiendan bien la promesa de la vida eterna. Él nos está prometiendo, estamos seguros. Esta es la promesa de Dios, seguro de nuestra salvación por la promesa de la vida eterna. Ahora mira lo que dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida, dice, y el texto bíblico ahí en Apocalipsis está diciendo que cuando nosotros hemos recibido a Cristo, estamos inscritos. Eso es una de las cosas que pasa, nos inscribe en el libro de la vida. Y cuando estamos inscritos en el libro de la vida, nos da esa seguridad. También dice que somos sellados con el Espíritu Santo cuando conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Dice que Él todas esas cosas va haciendo en el momento en el que creemos. Y eso nos da esa seguridad de salvación, de que somos sus hijos. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Y lo mismo que decía Pocholo. Hay mucha enseñanza en cuanto a esto que es totalmente equivocada. Pero miren lo que nos dice el texto bíblico. ¿Qué es lo que se va a experimentar en el infierno? Cuando pensamos en el lago de fuego, va a haber algo que va a suceder ahí en ese lugar terrible de tormento. ¿Saben lo primero que vamos a encontrar ahí? Un sufrimiento eterno. Un sufrimiento eterno. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. ¿Qué dice el texto? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es clarito lo que dice el texto bíblico, ¿cierto? El sufrimiento eterno. Ahora mira cómo comienza el versículo que leía a Víctor. ¿Cómo comienza Víctor? Dice, y el diablo que los engañaba. Ese es el trabajo que el diablo está haciendo. El trabajo, no, el del diablo es ese, no quiere que nosotros tengamos esta seguridad de que somos hijos de Dios. Después vamos a llegar a por qué no quiere que tengamos esa seguridad. Pero quiero que vean que la seguridad de la salvación tiene que ver con esto. El Señor nos rescató de la condenación. Y esa condenación es real, vamos a tener, y no nosotros, gracias a Dios, sino cada persona va a tener este sufrimiento eterno. Aquel que no está inscrito en el libro de la vida, que no ha pedido a Cristo que sea su Salvador, va a tener el sufrimiento eterno. No solo un sufrimiento eterno, va a tener también algo más que menciona ahí el texto bíblico. Miren cómo lo menciona y dice una separación eterna. Miren qué dice 2 Tesalonicenses 1:9. 2 Tesalonicenses 1:9, una separación eterna. El apóstol Pablo le habló a la iglesia ahí en Tesalónica, en la primera epístola, sobre lo que iba a ser en el futuro, todo lo que iba a venir, lo que nosotros podemos disfrutar por varias razones. Pero miren cómo le dice este texto ahí en 2 Tesalonicenses 1:9. Miren lo que les deja él muy en claro para que ellos pudieran entender muy bien. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido, dice, ¿de dónde? De la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Miren lo que está diciendo ahí el texto bíblico. Después les quiero explicar algo más de ese texto, pero dice excluidos. ¿Saben lo que es excluir? Separados, eternamente. Separados eternamente. Tercera cosa, no solo dice sufrimiento eterno, separación eterna, sino una sentencia eterna.
Miren lo que dice el libro de Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mira qué categórica es esa sentencia que dicta ahí. Esa sentencia no solo dice es una sentencia eterna, tiene dos cositas más. Dice que es una sentencia efectiva, e irán. Esa palabra que utiliza irán, eso se va a cumplir. No es como las cortes que nosotros conocemos, que pago un poco y me dejan libre, hago algo incorrecto y doy algo y se acabó. Eso no va a ser así, dice irán estos al castigo eterno. Y mira lo que dice después, no solo es efectiva, sino que es exclusiva, dice estos. No se identifica a la persona que no conoció a Cristo. Y después va diciendo el texto bíblico, irán estos al castigo eterno. Y los justos, ¿dónde? A la vida eterna. Esa es la seguridad que nosotros podemos tener en Cristo. Y mira el texto, vuelvan ahí un poquito a 2 Tesalonicenses 1:9. Quiero mencionarles algo más que aparece ahí, para que nos demos cuenta de lo importante que es tener esta seguridad. Dice el texto, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Quiénes son los cuales? Los que no han pedido a Cristo que sea su Salvador personal. Dice, estas personas están excluidas de la presencia del Señor y de la gloria de su Padre. Pero hay una palabra ahí que quiero que podamos notar. Miren la palabra sufrirán. ¿Saben lo que la idea que da el texto bíblico? Esa palabra sufrirán es esta. Es saldar una deuda o pagar una pena. Eso es lo que dice el texto bíblico. Ahora, ¿qué nos hace pensar eso? ¿Por qué estas personas tienen que saldar una deuda y pagar una pena? ¿Sabes por qué? Porque no acudieron a la persona que podía saldar esa deuda, que podía y había pagado ya la pena por el pecado al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué estas personas van a tener que sufrir, tener que pagar ellos esa deuda, tener ellos que estar pagando esa pena por el pecado? ¿Saben por qué? Porque nosotros no hacemos lo que debemos hacer. Porque nosotros no estamos yendo y compartiendo el mensaje del Evangelio. Porque nosotros estamos distrayéndonos, enfocándonos tal vez en cualquier otra cosa, menos en ir y compartir el mensaje. Esta es una realidad que va a sufrir cualquier persona, tal vez alguien muy cercano a nosotros. Va a tener que pasar por este sufrimiento eterno, esta separación eterna, esta sentencia eterna, que es terrible esta sentencia. Van a ser excluidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice también el libro de Romanos. Pero se da cuenta lo importante que es poder entender esta verdad, la seguridad de la salvación. Mire, si pudiéramos resumir esto, dice, porque hemos sido justificados, seremos salvos de la ira de Dios. Por Cristo podemos estar seguros. Solo por Cristo podemos estar seguros. Y eso nos da la entrada para el segundo punto. Miren, la certeza de la salvación. Vimos la seguridad de la salvación es una promesa. La certeza de la salvación es una persona. Lo que Cristo hizo por nosotros. Y lo menciona ahí el versículo 10 de Romanos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, otra vez aparece esa frase, mucho más, estando reconciliados, ahora seremos salvos por su vida. Cuando utiliza el texto bíblico, la palabra seremos, está hablando de un futuro, ¿cierto? En teología eso se llama un disfrutar de esa salvación hoy, que va a hacernos disfrutar hasta que lleguemos al momento en que vamos a estar en el lugar que Dios está preparando para nosotros. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. Vamos a ser salvos, ¿por quién? Por su vida. Cristo otra vez nos está asegurando. Miren lo que va mencionando ahí, si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios, ¿cierto? Por causa de nuestros pecados. Ahora, ¿qué hicimos? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y esto es lo que nos puede dar esa certeza, una persona, solamente Cristo nos puede dar esa seguridad, esa certeza de que somos hijos de Dios. Ahora mire lo que significa la obra de Cristo, para que podamos entender un poco. Ahí en el libro de Hebreos, vayan a Hebreos capítulo 9, por favor. Mire cómo describe la obra de Cristo, cómo fue el sacrificio de Cristo, para que podamos entender y ver ¿qué realmente significó para él esto? ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo por la muerte de su Hijo? Mire cómo lo va mencionando ahí el texto bíblico en Hebreos 9:12.
12. El sacrificio de Cristo primero fue sin mezquindad, no fue mezquino. ¿Saben lo que dice el texto ahí en versículo 12? Sino por su propia sangre. Cristo entregó solo una parte de su sangre. ¿Cuánto entregó? Toda. Él no fue mezquino. Él vino a morir para dar su vida completamente, y lo describe muy gráficamente y de una forma muy terrible el libro de Isaías. Dice que fue molido por nuestros pecados, sin mezquindad. Él no fue mezquino, Él vino a entregarse completamente. Mira una segunda cosa que involucra el sacrificio de Cristo, fue sin mancha. Era necesario que fuera un cordero sin mancha. En el Antiguo Testamento se tomaba un cordero para hacer un sacrificio por los pecados, pero no los pagaba, los cubría solamente. Pero Cristo fue suficiente porque fue un cordero sin mancha. Era lo único que podía dejar satisfecho a Dios. Miren lo que dice ahí el texto en 9:14, Hebreos 9:14. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Sabe que solo Él podía hacer esto? Solo Él lo podía hacer, ninguno de nosotros lo podía hacer. Nadie podía alcanzar esa medida que Dios tenía. Por eso que es muy importante entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, por Él, por la muerte de su Hijo, nosotros fuimos reconciliados. La obra que Cristo hizo en la cruz. Otra cosa más, sin mediadores. Miren lo que dice Hebreos 9:15. Dice, así que, por eso, ¿por qué ¿a qué se está refiriendo? Como la obra de Cristo fue sin mezquindad, se entregó completamente. Como la obra de Cristo fue sin mancha, por eso Él puede decir, yo soy el único mediador que va a llevarte al cielo. Juan 14:6, ¿se acuerdan lo que dice? ¿Qué pasó? Se cortó. Hebreos 9:24. Están ahí en Hebreo, mire, busquen Hebreo 9:24. Dice el texto ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino, Él es el mediador. Mire cómo lo menciona Hebreos 9:24. Déjenme leerles ese texto. 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él es nuestro mediador. Miren lo que dice ahí, primera a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay, ¿cuántos mediadores? Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿Sabe que el sacrificio de Cristo involucra todas estas cosas? Fue sin mezquindad, fue sin mancha, fue sin mediadores, no necesitaba nada más esto, era lo único que podía hacer. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, lo que Cristo hizo, la muerte del Hijo de Dios, es lo único que nos podía reconciliar. ¿Sabe lo que nos da eso? Una certeza, una seguridad, una certeza de que somos hijos de Dios. Mire lo que dijo Adrian Rogers en uno de sus mensajes, hablando en cuanto a lo que Cristo hizo por nosotros. Él dijo así, Jesús construyó un puente entre el hombre y Dios. Es un puente que el hombre jamás hubiese podido construir. Es un puente que el hombre nunca podrá derribar. ¿Entendió la idea? Es un puente que solamente Él podía construir y llevarnos a Dios, que el hombre jamás puede derribar. ¿Sabe lo que es eso? Certeza de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación. Y mire una cosita más que menciona el versículo 11. La seguridad de nuestra salvación, la certeza de nuestra salvación, el deleite que tenemos de la salvación. Ese es el propósito de Dios. ¿Sabe por qué el Señor se encargó de dejarnos esta seguridad escrita en su palabra? Para que podamos deleitarnos, para que podamos disfrutar. Y es lo que dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 11 de Romanos 5. Y no solo esto, todo lo que él dijo anteriormente, somos hijos de Dios, tenemos seguridad, lo que Cristo hizo por nosotros, no solo eso. Si hay algo más, es como alguien que está vendiendo, ¿cierto? Estoy ofreciendo esto, más esto, y por si fuera poco,
les voy a sacar esto otro. Eso es lo que el apóstol está diciendo. No solo esto, dice, sino que también nos gloriamos. Y ese es el propósito. ¿Gloriarnos en quién? En Dios, por el Señor Jesucristo. No somos nosotros, no es lo que yo hice, no es algo que yo pueda conseguir. Es solamente gloriarnos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Ahora mire esa palabrita gloriarnos, quiere decir lo siguiente: jactarse o hacer alarde. Pero algo positivo, ¿cierto? A veces hacemos alarde de cosas que no tienen nada que ver, negativas, pero esto es hacer alarde. Soy un hijo de Dios, eso es lo que está diciendo. Yo debo decirle al mundo que soy un hijo de Dios, que tengo seguridad en Cristo, que tengo la seguridad de mi salvación. Ahora algunas personas piensan, como tenemos seguridad de salvación, entonces eso significa que voy a hacer lo que quiera con mi vida. Al contrario, ¿sabe cómo nos debe hacer vivir eso? En agradecimiento a Dios. No podemos darnos licencias porque total ya está todo pagado. Al contrario, Señor, hiciste tanto por mí que lo único que quiero hacer es vivir para ti. Eso es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros, no otra cosa. Mire un poquitito más en cuanto a gloriarnos en Dios. Esto significa gloriarse con un deleite apasionado y con efervescencia. ¿Disfruta así usted su salvación? Está ese fervor, la gente se da cuenta, mira, hay algo que está pasando. ¿Y saben lo que significa la palabra fervor? Es cuando el agua está hirviendo, está saltando el agua, y eso es lo que está diciendo ahí el texto. Dice que es deleitarse de esa forma, apasionado y con efervescencia, pero también es exaltar, regocijarse de manera jubilosa, estar emocionado, es un gozo interno producido por el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, da testimonio a nuestro testimonio. ¿Sabe lo que nos dice? Eres un hijo de Dios. Disfrútalo. Eres un hijo de Dios. ¿Estás seguro? Eres un hijo de Dios. Tienes la seguridad. Mira lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que el apóstol está tratando de mencionarnos y de decirnos. Somos hijos de Dios. Ese es el regalo que Él quiere, que el Señor quiere que podamos tener en este tiempo. Mire la actitud que debiéramos tener nosotros como el salmista. ¿Qué dice el Salmo 34:3? Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo, disfrutando cada día. Exaltar al Señor, engrandecer a Jehová conmigo, dice el salmista, exaltemos a una su nombre. Mire vos qué es lo que dice ahí en el libro de Habacuc 3:18. Habacuc 3:18. Está en la Biblia por si acaso ese libro. Habacuc 3:18. ¿Qué dice? Con todo, yo me alegraré en Jehová, dice, y me gozaré, me deleitaré, saltará mi corazón en el Dios de ¿quién? De mi salvación. Ahora, si usted ve los versículos anteriores ahí en el libro de Habacuc, él no tenía nada que lo hiciera estar así. Pero ¿sabe lo que lo hacía estar así? Era el deleite, el saber que era un hijo de Dios, que tenía un Dios que lo había salvado, lo había rescatado. Así es como Dios quiere que nosotros podamos vivir en este mundo. Pero ¿saben cómo vivimos nosotros a veces? Vivimos así. Ven. Esperemos un ratito. ¿Lo congelaron o no? ¿No? Ahí está. Se estaba acomodando la señora ahí en el hielo. ¿Saben que a veces nosotros, y esta historia cuenta de una mujer o un hombre, ¿cierto?, que iba por un lago congelado. Y esta persona obviamente tenía miedo de hundirse, estaba en un lago que estaba todo completamente congelado, no tenía la seguridad de si eso lo iba a resistir o no. Y ella iba caminando y empezó a gatear ahí en el lago. Iba gateando y había montañas por todos lados, ¿cierto?, que estaban ahí congelando toda esa agua. Y en un momento ella siente un ruido en el lago, entre
lo siguiente ella. Ve que venían una carreta con caballo y con gente encima a toda velocidad por el mismo lago donde ella estaba pasando. Y pasó la carreta y ella la quedó mirando y dice, vengo gateando no sé de dónde acá todo este rato, y la carreta pasó hacia allá. ¿Saben que se paró? Y para ella no era nada divertido. ¿Saben lo que ella dijo? Estoy desconfiando de algo en lo que debiera estar completamente seguro. ¿Saben que a veces la vida cristiana es así en la vida, en nuestra propia vida, a lo mejor puede ser así? No está disfrutando su salvación, no está deleitándose en su salvación, no está y está como esa mujer ahí gateando, cuando podemos pararnos y estar firmes en este mundo, diciendo qué es lo que Dios quiere que podamos hacer o cómo Él quiere que podamos hacer. Dios está demandando de nosotros y está queriendo que vivamos de esa forma completamente seguros. ¿En quién? En Cristo. Quiero que escuchemos una canción. Jessica va a cantar una hermosa canción que nos motiva a eso, a aferrarnos a esa seguridad eterna que nosotros tenemos. Después de esa canción quiero mostrarle una imagen más y terminamos. No sé cuánto tiempo viviré, pero el resto de mis días de tu lado no me apartaré. Siento la influencia alrededor que me invita a olvidarte, a alejarme de tu amor. Yo jamás renunciaré a lo que pudiste ver en mí, a lo que pudiste hacer. Aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor y no voy a cambiar ni por todo el oro del mundo. Esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo Jesús sabe dar. Ni siquiera en sueños encontré, lo busqué por todos lados y ahora que lo tengo no lo cambiaré. Me ha devuelto el sentido y la razón, es más valioso que un tesoro y se ha quedado con mi corazón. Yo jamás renunciaré a lo que he podido sentir, a lo que he podido vivir. Aferrada con todas mis fuerzas, porque he visto tu luz alrededor, he sentido tu viento a mi favor y no voy a cambiar ni por todo el oro del mundo. Esta fe que me hace respirar, esta paz tan perfecta que solo Jesús sabe dar.
no sé usted, no sé si disfruta esa seguridad. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo hoy? Que puede tener y debe tener seguridad en Cristo. No le crea al diablo, es un engañador. Él está diciendo que es imposible, hay enseñanza, falsa enseñanza, que está diciendo que eso no puede ser, es mentira. La Biblia nos asegura que somos hijos de Dios y podemos tener esa seguridad, esa certeza, podemos tener ese deleite, debemos disfrutar, aferrarnos a esa fe que lo único que va a hacer cada día ir transformando nuestra vida. ¿Sabe que cuando pensamos en estas fotografías que vimos ahí en el estudio, ¿sabe lo único que nos deben hacer pensar? En que tenemos seguridad, certeza y debemos deleitarnos. ¿Quiere disfrutar de eso? Hay dos cosas en nuestra vida que van a impedir que podamos tener esa seguridad, esa certeza, y obviamente nos van a impedir deleitarnos en la salvación. Una, que a lo mejor nunca ha recibido a Cristo como Salvador. A lo mejor aún no le conoce. A lo mejor todavía no ha entregado su corazón a Cristo. Y está luchando ahí en su corazón, escuchando tal vez una tras otra vez, y Dios golpeando la puerta de su corazón. Y la segunda es porque tal vez hay un pecado, siendo un hijo de Dios, hay un pecado en el corazón que está afectando y no dejando disfrutar esa salvación hermosa que tenemos en Cristo. Tal vez hay un pecado que yo no identifico y todos los demás sí se dan cuenta de que hay algo incorrecto. Que Dios nos pueda ayudar para poder vivir de esa forma. Y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Y les pido que puedan orar ahí en su corazón. Comenzamos hablando al Señor, pidiendo que Él hable en nuestra vida. Estoy seguro que Él ha hablado a nuestro corazón. Hoy día tenemos dos opciones después de lo que Dios nos ha mostrado. Podemos agradecer a Dios porque soy su hijo. O tres opciones. Puedo agradecer a Dios porque soy su hijo, estoy seguro en Él. O tengo que pedir perdón porque no puedo disfrutar de su salvación porque hay algo incorrecto en mi vida. O tal vez alguno de ustedes tiene que pedirle perdón a Cristo para que sea su Salvador y comenzar a disfrutar esa seguridad eterna. Y a lo mejor está aquí por primera vez. Dios quiere darte ese regalo de la vida eterna. Cristo vino a morir por ti, lo vimos claramente a través del estudio. Lo único que debes hacer es depositar tu confianza en Cristo, creer que Él vino a morir por ti, para ocupar tu lugar, para pagar tus pecados. Él nos da la seguridad porque Él resucitó al tercer día y quiere que tú puedas arrepentirte de ese pecado. Necesitas ver que ese pecado que te separa de Dios, necesitas arreglar esa cuenta con Dios. ¿Te gustaría pedirle al Señor perdón en tu corazón? Dile ahí en tu corazón: querido Dios, me doy cuenta que el pecado me separa de ti. Quiero pedirte que me perdones. Quiero que tú me salves. No quiero ir al infierno a pagar por una deuda que tú viniste a pagar. Sálvame de la condenación. Me arrepiento de mis pecados. Sin levantar su cabeza. ¿Hay alguien que hizo esa oración? Me gustaría que me lo indique levantando su mano para orar por ti. Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien? Que Dios te bendiga. Que Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Que Dios te bendiga. Nadie nunca lo había hecho. A lo mejor había estado y no lo entendía. Solo Cristo puede rescatarnos de la esclavitud del pecado. Debemos vernos pecadores, arrepentirnos de ese pecado. Ahora quiero que podamos orar juntos como iglesia. Pero me gustaría pedirte algo. Yo lo voy a hacer. Si quieres hacerlo tú, yo quiero dar gracias a Dios por su salvación, pero lo quiero hacer de rodillas. Yo no era nadie, nada, para que Él viniera a morir por mí. Y Él lo hizo. Él no se guardó nada para sí.
Él fue el Cordero perfecto y no necesité nada más que solo confiar en Él. Yo quiero dar gracias a Dios de rodillas. Si lo quieres hacer y quieres acompañarme, darle gracias a Dios por tu salvación y decir: Señor, gracias porque puedo estar seguro de mi salvación. Gracias por tu palabra que me da esa promesa, esa certeza, ese deleite. Ayúdame para disfrutarlo. Solo si tú lo quieres hacer de corazón. Y dile ahí con tu corazón, con tus palabras: Dios, gracias por salvar a un infeliz como yo. Gracias por salvar a un pecador que no tenía ninguna esperanza. Gracias por darme la esperanza. Ayúdame a vivir como tú quieres. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu promesa. Gracias porque podemos estar seguros. Gracias porque no andamos gateando pensando que no hay ninguna seguridad en donde estamos. Podemos ir confiadamente. Gracias por la certeza que tenemos. Gracias porque tú nos das esa certeza. Lo que Cristo hizo por nosotros nos da la certeza y la garantía de que somos tus hijos. Pero ayúdanos, Señor, tal vez lo que más nos cuesta, disfrutar, deleitarnos en que somos tus hijos. Te pido por la iglesia, te pido para que les bendiga, les ayudes a quienes están conociéndote, a quienes están, Señor, inquietos tal vez en su corazón porque tú estás hablando y no quieren entregar sus vidas a ti. Que tú obres, Señor, y tu Espíritu Santo pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Solo Él no puede hacer. Solo ayúdanos a nosotros a que nuestra vida pueda mostrar que estamos seguros en ti y que podamos deleitarnos y agradarte a ti en todo lo que estamos haciendo. Si hay algún pecado, algo que me impide deleitarme en ti, límpialo, Señor, perdónanos y ayúdanos para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Que Dios le bendiga. Para aquel que